¿Alguna vez os habéis preguntado por qué el mundo de la tecnología parece concentrarse en Silicon Valley? ¿O por qué países como Alemania y Japón, que son dos gigantes del automóvil, se venden coches entre ellos? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un puzzle económico fascinante, el increíble poder de ser el primero. A ver, son preguntas que seguro que más de una vez nos han rondado la cabeza, ¿verdad? Las teorías económicas de toda la vida, esas que se basan en las diferencias entre países, pues se quedan un poco cortas. No acaban de explicar por qué industrias enteras se apiñan en un único lugar o por qué países muy parecidos se pasan el día comerciando con los mismos productos. Los modelos tradicionales son súper útiles, ojo, pero para entender fenómenos como la concentración industrial o el comercio entre iguales nos falta una pieza. Una pieza clave que, como vamos a ver, lo cambia absolutamente todo. La teoría clásica nos habla de rendimientos constantes a escala. ¿Qué significa esto? Pues fácil. Si duplicas los recursos, duplicas la producción. Simple y directo. Pero en el mundo real, en industrias como la tecnológica o la del automóvil, la historia es muy distinta. Ahí entran en juego los rendimientos crecientes. Aquí, si duplicas los recursos, la producción es más del doble. La eficiencia se dispara cuanto más grande eres, y es justo ahí donde está el kit de la cuestión. Y esa pieza del puzzle, ese concepto tan potente que explica por qué ser grande ya es de por sí una ventaja competitiva, no es otro que las economías de escala. Pensemos en ello casi como un superpoder económico. Vamos a ver exactamente cómo funciona y por qué es tan decisivo en el tablero mundial. La idea en el fondo es muy sencilla. Cuanto más produces, más barato te sale fabricar cada unidad. Pero ojo, que esta regla tan sencilla tiene unas consecuencias gigantescas a la hora de configurar quién produce qué y dónde en el mapa económico del mundo. Vale, y aquí es importante distinguir entre dos tipos. Por un lado están las economías internas, que son las ventajas de una única empresa gigante. Pero las que de verdad nos interesan hoy, las más fascinantes, son las externas. Aquí la magia está en que el coste baja para todas las empresas de una zona, simplemente porque toda la industria está creciendo ahí. Ya no es un gigante solitario, es todo un ecosistema que se hace más fuerte. Y son precisamente estas economías externas las que actúan como un imán potentísimo, creando los famosos clústeres industriales. Vamos a desvelar los secretos, las tres fuerzas que los mantienen tan unidos. Fíjate, ya hace más de un siglo, el economista Alfred Marshall se dio cuenta de que pasaban tres cosas. Primero, de repente aparecen un montón de proveedores superespecializados que abaratan los costes para todo el mundo. Segundo, se crea como una especie de piscina de talento cualificado. Y tercero, y esto es casi mágico, el conocimiento, las ideas, como que empiezan a flotar en el aire. Y que nadie piense que esto es solo teoría, ¿eh? Lo vemos por todas partes. Es el porqué de la tecnología en Silicon Valley, de la historia del motor en Detroit, de los vinos de Burdeos en Francia, o incluso de la cuchillería en Sheffield, que fue justo el caso que estudió el propio Marshall. Todos son ejemplos clavados de este mismo fenómeno. De hecho, la frase de Marshall es perfecta para esto. Él decía que los misterios del comercio dejan de ser misterios. Es como si estuvieran en el aire. Es esa idea del contagio de conocimiento. Las innovaciones se comentan, se copian, se mejoran. La simple cercanía física se convierte en un motor de innovación para toda la industria. Vale, ya entendemos cómo funcionan estos clústeres a nivel local. Pero, ¿qué ocurre cuando abrimos las fronteras y la competencia se vuelve global? Vamos a imaginarlo con un ejemplo muy sencillo. Un mundo con solo dos países, China y Estados Unidos, y los dos fabrican botones para sí mismos. Ahora, ¡pum!, abrimos el comercio. Si resulta que China, por lo que sea, tiene un coste inicial un pelín más bajo, la producción mundial va a tender a concentrarse allí. Al concentrarse, se generan unas economías de escala externas brutales en China, lo que baja los costes todavía más. El resultado, el precio mundial de los botones cae, lo que nos beneficia a todos, pero la producción se va casi por completo a un único lugar. Claro, la lógica parece sencilla. La producción se va al país que lo hace más barato, o sea, al más eficiente. Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Pero, ¿es siempre así de fácil? Y aquí es donde la historia nos da una sorpresa. Imagina que Vietnam tiene el potencial para hacer botones mucho más baratos que China si consiguiera producir a la misma escala. ¿Cuál es el problema? Pues que China, con su ventaja histórica, ya está produciendo a un precio bajísimo. El coste con el que Vietnam tiene que empezar es demasiado alto para competir desde el minuto 1. La ventaja de China, su historia, se convierte en una barrera de entrada casi infranqueable.
Y claro, esto tiene consecuencias que a veces no vemos venir. Pensemos, por ejemplo, en Tailandia y los relojes suizos. Aunque Tailandia quizá tuviera el potencial para montar una industria relojera súper competitiva, la simple existencia de la industria suiza que ya está ahí, súper establecida y ultra eficiente, hace imposible que la tailandesa siquiera eche a andar. El comercio, en un caso como este, impide que Tailandia desarrolle sus propias economías de escala. Y con esto llegamos por fin a la resolución de nuestro puzzle. El poder, a veces inmenso y totalmente arbitrario, de haber sido el primero en llegar. Es que si lo piensas, muchas veces la ubicación de estas industrias gigantescas no responde a un plan maestro, sino a puros accidentes de la historia. Londres se convirtió en el centro financiero por el poder del Imperio Británico. Nueva York por su acceso al canal de Erie. Y Silicon Valley empezó con un par de emprendedores en un garaje. Una vez que se establece ese primer núcleo, sea por la razón que sea, las economías de escala se encargan del resto y lo consolidan para las siguientes décadas. Todo este fenómeno se puede ver muy bien con lo que se llama la curva de aprendizaje. La idea es que cuanta más experiencia acumulada tiene una industria en un sitio, más eficientes se vuelven y más bajan los costes. Es una ventaja que se alimenta a sí misma, que crece con el tiempo y que hace muy difícil que los nuevos puedan entrar a competir. Así que la gran conclusión de todo esto es bastante sorprendente. Los patrones del comercio mundial no siempre reflejan quién es objetivamente el mejor, sino muchas veces simplemente quién llegó primero. La historia, con todos sus accidentes y sus casualidades, proyecta una sombra larguísima sobre la economía actual. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿no? ¿Cuántas de las industrias que damos por sentadas como dominantes son realmente las más eficientes? ¿Y cuántas son simplemente las que tuvieron la suerte de empezar la carrera antes que nadie?